Autocrítica a la luz de la palabra. Miércoles 16 de febrero 2022. Como portada del programa tenemos otra bella phalaenopsia. Esta es la semana de las phalaenopsias y de las phalaenopsias que cuida mi hermana con tanto cariño. A mi hermana Magali le gustan tanto las orquídeas como a mí. Y esas están colocadas allí al frente de la casa para que todo que pase disfrute de ellas. Un color parejo espectacular, un ramito de 3, mirando unos a la calle, mirando otros a cada uno, una para cada lado, para que todo el que pase disfrute de ella. El Señor es tan generoso con cada uno de nosotros y nos va dando tantos regalos que tenemos que disfrutar, al igual que su palabra, que tenemos que llevar a la práctica, porque allí está contenida su voluntad. Veamos qué versículo relacionado con la esperanza, segunda virtud teologal, tenemos para el día de hoy. Salmo 40, entre paréntesis 39, el versículo 1. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Él siempre nos escucha, Él siempre está allí. Nosotros debemos aprender a escucharlo. Y no solo a escucharlo, sino también a llevar a la práctica lo que nos enseña. Dispongámonos en este momento de encuentro con la palabra de Dios a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros. Y le decimos desde lo profundo de nuestros corazones: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Hoy la primera lectura se dedica a la palabra de Dios. Esta bella oración nos invita desde ya a que la escuchemos, que abramos nuestro corazón y que nos dispongamos a llevar a la práctica todo aquello que aprendamos. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Tiempo ordinario, año par, semana 6, día miércoles 16 de febrero 2022. Primera lectura, Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Salmo 15, entre paréntesis 14, 3 estrofas. La primera, versículos 2 y 3, la parte A-B. La segunda estrofa, el versículo 3, la parte CD, y del 4, la parte AB. Y la tercera y última estrofa, el versículo 5. En el Evangelio vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. La primera lectura del día de hoy está ubicada en el tercer peldaño. 7 cartas o epístolas católicas dirigidas a la Iglesia Universal. El libro de los Salmos también está ubicado en el tercer peldaño, pero del Antiguo Testamento. Son 7 libros sapienciales también. Los 3 peldaños del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen 7 libros cada uno. Los 7 libros sapienciales nos hablan de la sabiduría del pueblo de Dios que tú y yo debemos conocer y practicar. ¿Por qué? Pues porque somos creyentes. Y Marcos está ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son libros históricos, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús
y Hechos de los Apóstoles narra la vida de la iglesia desde sus orígenes. Veamos entonces con cuál expresión vamos a resumir los textos del día de hoy. Llevemos a la práctica la palabra de Dios y veamos en ella su voluntad. Llevemos a la práctica la palabra de Dios y veamos en ella su voluntad. Comencemos con la primera lectura del día de hoy. Allí tenemos a una viuda con sus hijitos, cuadros tristes de aquellas épocas. El templo ayudaba en la manutención de las viudas y de los huérfanos. Esta es la parte final de la primera lectura y prácticamente es un gran consejo para cada uno. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Veamos un poco más de esta primera lectura del día de hoy. Santiago, el autor de la carta, hace una hermosa catequesis sobre la palabra de Dios. La maldad se elimina siendo dóciles a la palabra. La palabra se escucha para llevarla a la práctica. Una exigencia fundamental, nos dice hoy Santiago, es la de una fe que, una vez aceptada en profundidad, impulsa de manera natural y espontánea a la acción. No nos podemos quedar solamente en la oración. Tenemos que ser como Jesús, que oraba y actuaba. Efectivamente, el verdadero cristiano es aquel que escucha y pone en práctica la palabra hasta hacerla cimiento sólido de su vida. Para ello, al menos 3 cosas son necesarias: escuchar mucho, hablar poco y evitar inútiles conflictos. 3 consejos muy importantes para el día de hoy. Vamos a repetirlos. Escuchar mucho, hablar poco y evitar inútiles conflictos. Tal honesto y decidido empeño llevará a una liberación de todo egoísmo y se realizará en una auténtica preocupación por el prójimo, no puro preocuparme por mí. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura de hoy. ¿Tu fe te impulsa a actuar? ¿Llevas a la práctica la palabra escuchada? ¿Estás trabajando para liberarte del egoísmo? Llegamos al salmo del día de hoy. Aquí nos habla claramente de esa persona que escucha la palabra y qué es lo que hace quien escucha la palabra y procura llevarla a la práctica. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, ese es el que es grato a los ojos de Dios. Ese es el estribillo de hoy. ¿Quién es grato a los ojos de Dios? Y viene otra estrofa recalcándonos quién es grato: quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¡Qué bello salmo! Es breve y hermoso. Se establecen las condiciones necesarias para ser huéspedes del Señor, es decir, para entrar en su santuario y participar del culto divino. Entre las condiciones exigidas no se menciona ningún rito exterior, sino que todas tienen un carácter exclusivamente moral. Esto pone en evidencia que el verdadero culto es inseparable de la justicia y del amor hacia el prójimo. Los peregrinos que venían de lejos podían estar contaminados de costumbres paganas,
Por esto los levitas les daban una catequesis elemental antes de dejarlos entrar al lugar sagrado. Este salmo se inicia con la pregunta ritual de los peregrinos: ¿quién puede entrar en la casa de Dios? Y lo que sigue es la respuesta que daban los levitas. No puede haber dicotomía entre vida y fe. El verdadero equilibrio se encuentra en la unidad total entre la fe y la vida cotidiana. Dichosos los creyentes, pero ellos deben ser igualmente justos. Dichosos los justos, pero ellos deben ser igualmente creyentes. Lo que yo hago tiene que ser lo que yo predico. Y tengo que conocer la voluntad de Dios para poderla llevar a la práctica. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Tu culto es verdadero? ¿Llegas a la iglesia siendo grato a los ojos del Señor? ¿Hay divorcio entre tu fe y tu vida? ¿Eres grato a los ojos del Señor? Esa pregunta la deberíamos de tener clavada en nuestra mente y en nuestro corazón, para trabajar en ella todos los días y preguntarnos si la manera como vivimos durante ese día fue grato a los ojos del Señor. Veamos el Evangelio de hoy. Tiene muchas particularidades. Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? ¿Ves algo? El relato de la curación de este ciego en Betsaida es exclusivo de San Marcos. Tiene varias semejanzas con el realizado por Jesús en favor del sordomudo de la Decápolis. Es conducido al Señor por unos intermediarios. De pronto tú y yo podemos ser intermediarios para ayudar a otro a conducirnos al Señor. Jesús utiliza el contacto directo. Primero lo conduce de la mano. La gente le pedía que lo tocara. Él lo agarra de su mano, lo saca del pueblo. Le impone sus santas manos y con ellas coloca saliva en sus ojos. Hay algo muy propio en esta curación. Es el único caso en que la sanación se da de manera gradual y no instantánea. Y luego Jesús le recomienda el habitual: no se lo digas a nadie. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. ¿Ves que tu vida tiene sentido? ¿Te has fijado que en la vida debemos dar pasos, no saltos? Todo se da de manera gradual. ¿Eres de los que cuentan todo? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que profundizamos la palabra de Dios y a medida que nos vamos dejando tocar por ella. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en cada una de las lecturas. Llevemos a la práctica la palabra de Dios y veamos en ella su voluntad. La primera lectura nos muestra que la palabra no se lee para olvidarla, sino para practicarla. El Salmo nos recalca quién es grato ante los ojos de Dios: el justo, el sincero, que no desprestigia a nadie ni le hace mal, el que cumple la palabra de Dios. El Evangelio nos enseña la importancia de ver en la palabra la voluntad del Señor, para que podamos ver perfectamente lo que quiere que hagamos. Llevemos a la práctica la palabra de Dios y veamos en ella su voluntad. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Profundiza los textos de hoy. Allí están contenidos el arte de vivir y el arte de ser feliz.
Cuando haces la autocrítica a la luz de la palabra, el Señor te muestra lo que debes mejorar para agradarle más. Debe ser nuestro empeño de cada día, agradarle cada día más. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.